Bueno, bien. Primero que nada, agradecerles que se hayan sumado a esta charla que presentamos, ¿no? O sea, si bien lo promovimos como un webinar, la realidad es que lo que queríamos presentar con el equipo era más que nada una charla que termina siendo de alguna forma una charla de concientización, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo con la tecnología y de repente también sumar algunos puntos para que ustedes también en sus organizaciones o en su vida personal puedan ir viendo qué cosas nos están pasando y cómo realmente estamos entendiendo lo que tiene que ver con la tecnología y el uso que le estamos dando en la diaria, ¿no? De alguna manera. Por eso mencionamos el tema a nivel de condición humana, ¿no? Primero que nada nos presentamos. Mi nombre es Fabián Descalzo, para aquellos que no me conozcan, soy socio en BDO, responsable de lo que es gobierno tecnológico y ciberseguridad, tanto en Argentina como a nivel LATAM. ¿Sí? BDO es la quinta consultora a nivel global y somos líderes en este tipo de servicios ya desde hace algunos años, más allá de los tradicionales de cualquier estudio como el nuestro. Nos acompaña Clarisa, amiga de la casa, abogada, con una muy buena percepción de lo que tiene que ver con los riesgos a nivel tecnológico. Ella fue interesándose en estos temas, hemos compartido inclusive algunas charlas juntos respecto de esta cuestión, con mucho expertise y sobre todo, obviamente, desde el punto de vista legal y regulatorio, y hoy está complementando, digamos, estos temas relacionados con tecnología en particular. Y Leonardo, Leo también, amigo de la casa, Leo hoy, como podrán ver, le toca ser de alguna manera un tecnólogo, pero no desde el punto de vista de la tecnología a nivel de destornillador, digamos, ¿no? En particular, sino que tiene un excelente complemento, desde mi punto de vista, con su perfil humanístico, digamos, ¿no? Ustedes, si toman nota, Leo es comunicador social, aparte de otras cuestiones relacionadas con la literatura, etcétera. Con lo cual, me pareció interesantísimo y quiero contarles un poco la parte de la interna, ¿no? de esta charla, de este conversatorio, que surgió prácticamente de la nada, en donde nos pusimos a filosofar en un momento entre los tres y dijimos, che, estaría bueno que tengamos y que compartamos la visión de cómo hoy, en donde en lugar de utilizar tecnología, embebemos tecnología en nuestra vida, en nuestra empresa, digamos, no en particular. Y al ser una pieza tan fundamental hoy para hacer cosas, en todo sentido, realmente como cuánto estoy siendo responsable con esas cuestiones en sí. Y esto también lo charlamos en las charlas de concientización que damos, en donde las charlas de concientización no solo tienen que ser o tienen que tener el objetivo de indicar cómo debo proteger a la compañía y los datos de la compañía, sino que principalmente, y esto es un valor agregado que la propia organización le puede dar a sus colaboradores, es cómo las personas nos debemos proteger en ese sentido, y obviamente por carácter transitivo nos vamos a sensibilizar con el tema y vamos a trasladar eso también a nuestro ámbito laboral. Acá hay una cuestión en donde, como les decía, ¿no? Y como mencionamos en el slide, hay toda una revolución tecnológica
en nuestra vida en particular, en donde en mucho puede llegar a ser un riesgo nuestra propia condición humana, ¿no? Ustedes fíjense que una de las cosas que estamos hablando es de concientización y es realmente saber si tomo conciencia de cómo estoy utilizando la tecnología y de la forma en la que utilizo la tecnología en la diaria. Acá les voy a dar un repaso, después les vamos a compartir estos slides, pero nos interesó tener 3 o 4 casos en particular de distintos incidentes que se fueron dando con el uso de inteligencia artificial. Pensemos que todo esto surge a partir del uso de la tecnología emergente y surge como una cuestión dentro de nuestra condición humana en el hecho de no saber controlar nuestra ansiedad en el uso de la tecnología, en donde si yo primero quiero usar y después voy a ver qué controlo, hoy con la velocidad en la que estamos hablando del uso de tecnología y de cómo se crea tecnología para utilizarla en nuestra vida diaria, el nivel de riesgo y el nivel de impacto, más que el de riesgo, es muy cortito, es muy chiquito, ¿sí? Fíjense ustedes, el tema de Samsung, por una cuestión de no tener un contexto previamente visto y de cuáles son las necesidades de gobierno de datos, políticas, en el uso de la tecnología y de los datos en particular, previamente puestos antes de utilizar todo esto, bueno, tuvieron inclusive hasta riesgo de espionaje industrial dentro de este incidente en particular. De alguna manera lo mismo le pasó a Amazon, ¿sí? En donde los puntos críticos relacionados con este incidente en el uso de inteligencia artificial llegó al punto de hacer perder integridad a la información en particular, no tener en claro muy bien cuál es el nivel de calidad del dato que estoy teniendo, en donde yo estoy buscando un resultado, estoy buscando más a nivel de sabiduría, más que información, para poder resolver cosas dentro de mi compañía, ¿no? En este sentido, y con estos ejemplos que van a ir viendo y cuáles son los distintos riesgos que hubo y los distintos niveles de impacto, cuando hablo de ansiedad, no solamente tiene que ver con una cuestión del usuario final, sino que también tiene que ver con aquellos que tomamos decisiones. Yo tengo que entender primero cuál es el nivel de riesgo en el uso de este tipo de tecnologías, previamente a querer ganar dinero, mejorar un proceso o un servicio, diferenciarme en el mercado, etc. Hoy tengan en cuenta, y es un poco lo que vamos a estar comentando con los chicos, que prácticamente no solo se perdieron los límites, yo no detecto cuáles son los límites, ni en el uso, ni en el nivel de impacto desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista legal. Hoy las leyes, sobre todo en Argentina, y Clary nos va a poner luz en el tema, pero veníamos hablando, están muy atrasadas en la Argentina como para poder entender esto, ¿no? Y en una charla que dábamos la semana pasada, una de las cosas que mencionábamos era esto. Yo hoy en las leyes prácticamente hay cosas que no las tengo como bien definidas, como para poder establecer este control, estos límites, aunque sea desde la ley. Por lo tanto, tengo que ir a revisar qué estándares tengo, qué guías puedo llegar a tener, pero lo primero que tengo que entender es que lo tengo que aplicar antes de usar, ¿sí? Por eso, ahora ya le doy paso a los chicos, digamos, pero un poco la idea es que también del lado de ustedes se sumen a esta charla y se sumen a, digamos, compartirnos también su idea y que puedan consultar con los chicos cuál es su visión también respecto de esta cuestión, ¿no? El que quiera. Leo, Clary.
Sí, es tal cual lo que decís, Fabi, y es verdad que hoy en día no tenemos una regulación en materia de inteligencia artificial. Lamentablemente siempre el derecho llega más tarde que cómo se desarrolla la tecnología. Entonces, en ese norte siempre es necesario primero la concientización para saber qué es lo que estamos utilizando, cómo se tratan los datos, a dónde van, cómo se alimentan los distintos sistemas de inteligencia artificial, porque los riesgos son ciertos. Entonces, hasta que nosotros no tomemos una dimensión, tenemos problemas desde brecha de datos a violaciones a la privacidad y infinidad de cuestiones que todavía no somos plenamente conscientes. Nosotros en materia de derecho tenemos los abogados la responsabilidad profesional ante la presentación de distintos escritos. Ocurrió el año pasado el primer caso en Estados Unidos donde se sancionó a un abogado por citar jurisprudencia inexistente. Ustedes sabrán que el sistema cómo se regulan las leyes en Estados Unidos es distinto a cómo se regulan en Argentina. Allá cada estado regula las distintas materias, pero el valor del precedente judicial tiene un valor muy distinto en relación a Argentina. Este caso es Mata versus Avianca, que un abogado interpuso una demanda citando jurisprudencia inexistente para demandar a la aerolínea, y la cuestión es que terminó con una sanción de $5.000 porque nunca pudo aclarar cuáles eran los fallos que él citaba y de dónde los sacó. Finalmente se descubrió que el colega había utilizado inteligencia artificial. Entonces acá nos ponemos a pensar no únicamente desde el punto de vista de cuáles son las consecuencias profesionales, sino cómo estamos ejerciendo la profesión también. Porque si no tenemos suficiente formación en cómo funcionan y cómo están alimentados estos distintos sistemas, lamentablemente estamos, perdónenme, o por lo menos es mi visión, un poquito condenados al fracaso. Si no lo sabemos utilizar. Acá no pasa por demonizar el uso de la inteligencia artificial, sino por concientizar. En Argentina, bueno, ya tuvimos el primer caso en agosto de este año, la Cámara de Rosario, la Cámara de Apelación Civil y Comercial en Giacomino contra Montserrat. Un colega, al expresar agravios, o sea, salió la sentencia, la apelan, uno de los colegas, al contestar los agravios, advierte que citaba un fallo de esa misma sala de la Cámara de Apelación, pero que no estaban los registros de la propia Cámara. En consecuencia, se le llamó la atención al colega y el colega reconoció que había utilizado inteligencia artificial, nuevamente ChatGPT, para poder fundar su recurso. Después de Giacomino tenemos el caso Acevedo contra Cáceres, que es de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Morón, también de septiembre de este año, son todos muy, muy, muy nuevitos, donde ocurre el mismo supuesto. Citan un fallo que sería de la misma Cámara y en definitiva, ante la inexistencia del precedente, se lo llama al colega a reflexionar y a que tomen los distintos colegios de abogados las acciones necesarias para que se capaciten. Después de Acevedo tuvimos también otro caso en Córdoba, que es el fallo Barrera, que también son supuestos análogos donde si bien no se aplica una sanción directa al profesional, en uno de los casos únicamente no se le regularon honorarios por la actuación inoficiosa, porque termina perdiendo los recursos justamente por la defectuosa fundamentación y por citar jurisprudencia inexistente, pero bueno, todavía estamos en un periodo de prueba. Sí ocurrió algo bastante más grave en la provincia de Chubut. Recientemente, la Cámara de Apelación anuló un fallo de un juez de Esquel por la utilización de inteligencia artificial. En este caso no tenía que ver con el uso de los profesionales, sino por el uso del juez para fundar su sentencia. Le quedó transcripto una parte que decía: aquí te dejo para que copies y pegues el punto 4 reformulado como me lo pediste sin citas. De esa manera la Cámara ingresa en un análisis de cómo utilizó la inteligencia artificial
Y lo que llama un poco la atención de este fallo en particular, que tiene, o sea, ni más ni menos que la gravedad de anular una sentencia de baja instancia, el análisis que hacen respecto del uso de este tipo de herramientas. ¿Y cuál es el problema? Ni siquiera, o por lo menos en mi visión de una lectura concienzuda del fallo, tienen demasiada idea de cómo está funcionando ChatGPT o la herramienta de IA que quieran, porque no es únicamente ChatGPT, puede ser cualquiera, y hablan de una trazabilidad en el razonamiento. La IA no razona, pero bueno, marginando eso, son distintos límites que es necesario que empecemos a cuestionarnos y pensar, bueno, ¿cómo estamos utilizando la inteligencia artificial? Porque no se trata únicamente de usé este prompt, entonces yo puedo seguir el resultado que me trae la herramienta. No se trata de eso porque la mayor parte de los modelos que hoy se están utilizando son aquellos de caja negra, ¿sí? Que ustedes sabrán que es imposible acceder a los datasets con los que fue alimentado, entonces poder generar una trazabilidad desde el resultado hasta el prompt es imposible. Consecuentemente, la idea es que reflexionemos un poquito más de cómo lo estamos usando y creo que hay por lo menos lo que se discute es el principio esencial, que es indelegable la tarea de un abogado, que esto aplica no únicamente lógicamente a los abogados, sino a todos en general, de controlar los resultados, verificarlos. Pero más o menos hoy estamos en ese punto. Sí, ahí inclusive tenés un tema de esto, ¿no? De la supervisión, es un tema fundamental a nivel del resultado de inteligencia artificial. Y leo también ahí, yendo a la parte humanística, ¿no? Sobre todo en los primeros casos que comentaba Clary. Por favor, el micrófono. Ahí va, gracias. Y en los primeros casos que comentaba Clary, ¿cómo está este tema humano de la ansiedad o el de descansarse en algo, ¿no? Sí, totalmente, Fabi. Clary decía, ¿no? Con buen tino, ¿cómo la estamos usando? Y a mí me gusta también preguntarme para qué la estamos usando, ¿no? Y el para qué, pero el para qué más profundo, ¿no? Cuando vos decías, Clary, ¿no? Lo del ejemplo este de que estaba en el texto, ¿no? La respuesta también de ChatGPT. Hace poco pasó, creo que en la lectura de un senador o un diputado que estaba leyendo algo y leyó lo que le decía ChatGPT. Bueno, también decías vos lo de ChatGPT. Bueno, nos va a pasar algo parecido con ChatGPT como lo que pasó con Movicom, ¿no? Todos le llamaban al celular Movicom antes, bueno, porque la mayoría, yo creo que todos usamos alguno de estos sistemas de asistentes, ¿no? Agentes de inteligencia artificial. Yo les decía, ¿no? Que preparando la charla había encontrado, ¿no? Algunas referencias de mi época de comunicador y de cuando estudiaba, pero que me parecen muy interesantes porque muchas veces, y con Fabi hablamos mucho de esto de pensar que estas cosas son nuevas, y en realidad estas cosas son evoluciones, ¿sí? La inteligencia artificial es la evolución de lo que antes llamábamos machine learning y de lo que antes llamábamos, entonces, digo, es una evolución tecnológica que está buenísima, que yo creo que llegó para quedarse, y creo que es muy útil. Dependiendo de cómo. Y además teniendo en cuenta que la definición de inteligencia artificial es de los años 50. Digamos. Totalmente. Bueno, hay un filósofo alemán llamado Theodor Adorno, ¿no? Que es muy conocido dentro del ambiente de la comunicación. Esta persona ya en la década del 60 hablaba, y les voy a hablar un poquito de la cultura, ¿no? Y de cómo la industria cultural, que en esos tiempos se llamaba, ¿no? A la construcción y a cómo los medios, por ejemplo, construyen de alguna manera los mensajes. Y acá estamos hablando de cómo por ejemplo, estos agentes, de qué tipo de respuestas nos dan, de cómo nos dan esas respuestas, de qué están buscando
con esas respuestas. Insisto, esto no es demonizar, pero si entendemos cómo funcionan las herramientas, es como podemos de alguna manera sacarles el mejor provecho, ¿sí? Yo les puedo decir, en mi caso particular, por ejemplo, obviamente yo uso ChatGPT. Para mí es una fuente de búsqueda buenísima, ¿no? Te reemplaza el escroleo de Google, ¿no? Ahora bien, si vos haces un pequeño ajuste para no tomar lo que te dice ChatGPT como cierto, lo que contabas, Clary, del caso del abogado que puso la jurisprudencia, lo cual está buenísimo, ¿no? Poner jurisprudencia. ¿Chequeaste la fuente? Los que estudiamos periodismo, si alguno estudió periodismo, lo primero que te dicen es, chequea la fuente, después no la reveles, pero ¿chequeaste la fuente? Si vos le decís a ChatGPT, le preguntás algo y le decís, poneme el link de la fuente, podés ir a chequear eso. Podés ir a ver si eso que te respondió es cierto o no. Lo que pasa es que yo creo que el para qué profundo tiene que ver con una cuestión inherente a la vida humana de estos tiempos, y es, todo es inmediato, ¿sí? Para todo necesitamos respuestas inmediatas. Fuimos perdiendo esa capacidad y ahí dice una palabra en esa nube de palabras que dice consumidores obedientes, perdón. Nos vamos convirtiendo en eso. Si ChatGPT me dice que esto es así, vamos perdiendo este sentido crítico, esta posibilidad de cuestionar las respuestas, que para mí es algo esencial, ¿no? Ya los antiguos clásicos griegos decían, ¿no?, que teníamos que tener la capacidad de cuestionar lo que se nos decía. Acá Leo, Entonces, perdón, sí. te hago un comentario que lo hemos pasado en alguna otra charla. Si ustedes buscan en Instagram, hay un video de una pareja que está yendo al aeropuerto y se tienen que volver, y la chica llorando dice, pero si yo le pregunté a ChatGPT si tenía que llevar tal o cual documento, y ahora pierdo el vuelo porque no traje tal cosa. Y es un poco esto que vos comentás, ¿no? Uh-huh. Sí. Por eso también, y digo, de esta manera y de la manera en que se construyen los mensajes, vieron que ChatGPT está hecho para siempre acordar con vos, siempre agradar razón, pero, ¿viste? Sí. Y eso también es algo característico de los medios actuales. Si nos vamos para otras redes sociales, con Instagram pasa algo parecido, y ahí entra en juego la parte de los sesgos y la polarización, ¿sí? Cuando ChatGPT, porque ChatGPT nos perfila, chicos, todas las redes sociales, todos los agentes de inteligencia artificial te perfilan. ¿Por qué? Porque lo que buscan en realidad es que vos lo sigas usando. ¿Vieron la famosa respuesta le preguntás algo a ChatGPT, te responde y después te dice, ¿querés que haga tal cosa? Y después lo hace y te dice, ¿querés que haga tal cosa? Buscan que lo estés usando, no deja de ser un negocio esto. Y también es entender eso para mí. Es entender que detrás de todo esto hay un negocio de alguien, como lo hay en Instagram, como lo hay en los medios de streaming, como lo hay en los medios de comunicación. Se dan cuenta, ¿no?, más o menos hacia dónde voy. Y es, para mí, la conciencia sobre cómo abordamos estas cosas. Esto que les decía, ¿no? Pedirle la fuente de lo que te está respondiendo. Uh-huh. Me duele la cabeza. La gente le pregunta cosas médicas a ChatGPT, ¿no? Lo usan como médico. La otra vez estaba leyendo que es una de las fuentes, uno de los temas que más se le consultan. Uh-huh. A veces tiene límites, a veces te dice hasta acá te puedo responder, lo cual por lo menos me genera un poco de tranquilidad, pero digo, si te dice que tomes tal cosa y tal cosa y tal cosa, y después vos lo haces, ¿no? Te consumís, te convertís en un consumidor obediente además, pero digo, vamos perdiendo como esa capacidad de cuestionar, ¿no? Y me parece, de nuevo, insisto con esto, creo que tiene que ver mucho con la inmediatez con la que necesitamos terminar las cosas. Probablemente capaz ese abogado no lo hizo con mala intención, pero tenía que entregar 450 escritos en un día y dijo, man, sí, que me lo diga ChatGPT. Muchas personas, los casos que compartiste, Fabi, ¿sí? El caso de Amazon, el de AWS, sí. Seguramente los tipos dijeron, no, perdone la expresión, pero dijeron, no tengo ganas de documentar todo esto. Le pido que me lo documente ChatGPT, Gemini y listo. Bueno, pero le subiste información de la compañía, ¿sí? O información de la empresa que es información sensible, ¿sí? Entonces,
Vos decías, claro, ¿y a dónde van los datos? Bueno, evidentemente ya sabemos a dónde van, ¿no? Terminan siendo publicados o terminan siendo de alguna manera divulgados, ¿sí? Claro. Entonces, digo, me parece interesante también, ¿no?, tener en cuenta ese punto. Perdóname, Fabi, ibas Sí. a... No, que acá justo con esto que vos comentás, no perdamos de vista que tenemos como si fueran 3 categorías de ambiente en particular, ¿no? El público, el que es privado pero manejado por un tercero, y yo podría llegar a generar mi propio ambiente de inteligencia artificial, en donde acá, por más que esté dentro de la compañía, el ambiente, algo que comento es el hecho de que si yo estoy teniendo a través de sistemas tecnológicos con una construcción de una identidad digital, con privilegios de acceso, etcétera, en donde yo puedo ver algo que no lo pueden ver ni Leo ni Clary, ¿por qué lo voy a volcar en inteligencia artificial y que cualquiera puede llegar a tener acceso? Digamos, ¿no? Entonces, hay cuestiones como muy finitas ahí, ¿no? Y en este sentido, Clary, una pregunta para vos, ¿no? Yo creo que hay algo que primeramente se perdió como frontera y que tiene que ver con la conciencia en particular. Y yo creo que hoy nuestra conciencia en estos temas debe basarse y apoyarse en lo que tiene que ver con una ley, con una regulación, desde el punto de vista general, digo, una ley en particular, y desde el punto de vista interno en las compañías, con un marco normativo que me ponga este contexto de conciencia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que si localizamos en Argentina el tema y no nos ponemos a hablar de la sociedad en general, porque sería un poco más profundo y ahí podríamos tener alguna que otra normativa como la Unión Europea, en Argentina creo que uno de los mayores problemas que tenemos es la falta de cultura de la privacidad, porque nosotros le damos permiso a todas las aplicaciones para que accedan a todo, nadie lee los términos y condiciones. Cuando uno realmente se pone y se detiene en distintos sitios web a verificar las políticas de privacidad, a veces hasta son inexistentes. Entonces, desde el vamos, ya tenemos un problema de raíz mucho más allá de las cuestiones regulatorias. ¿Por qué en la Unión Europea puede ser un poquito más sencillo? Quizás, no digo que sea fácil, pero creo que es un poquitito más simple que acá establecer regulaciones como la ley de inteligencia artificial, porque ellos ya vienen de una cultura de la privacidad, vienen de instrumentos que ya tienen un montón de años, donde vos mandás un correo con copia visible a un montón de personas y sos sancionado directamente. No hay muchos matices para analizar, así como cuando uno se suscribe a correos electrónicos para recibir, por ejemplo, un newsletter, bueno, la empresa que manda esos correos electrónicos tiene que necesariamente tener la posibilidad de acreditar que el titular dio el consentimiento para recibir esa comunicación. No es, bueno, se suscribió una vez y ya está. Entonces, desde el vamos, creo que la base está un poco floja y celebro este tipo de espacios donde nos podemos poner a pensar realmente qué es lo que estamos haciendo constantemente con los datos, porque lo que hacemos nosotros con los propios datos personales es después lo que vamos a hacer con los datos de la compañía. O sea, podemos seguir achacando de tengamos cuidado, porque también hay otra cuestión, y que es lo que le pasa a muchos colegas. No tienen el consentimiento del titular del dato, por ejemplo, una persona que tiene un juicio por mala praxis. Seguramente no tengan el poder, el consentimiento del cliente para volcarle toda su historia clínica, sus datos personales, a una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, hay que empezar a generar mayor conciencia porque podemos tener una regulación preciosa, pero si no somos conscientes, lamentablemente, aunque nos impongan una multa, vamos a estar complicados. Tal cual. Esa es mi reflexión. No, Sí. tal cual. Y ahí leo inclusive con esto que comenta Clary, ¿no? Del tema de la conciencia.
hay un tema que está relacionado hoy con lo que yo menciono como el yo expandido, digamos, ¿no? O sea, mi extensión como individuo a través del medio tecnológico, la omnicanalidad, la cantidad de dispositivos que inclusive usamos. No me sale de la cabeza la imagen del hombre gadget, digamos, Sí, de alguna manera. Y esto aplica mucho desde el punto de vista a nivel de conciencia y de cómo debemos percibirnos, inclusive para poder concientizar, ¿no? Vos esto como CISO, digo, lo vivís a diario sí, prácticamente. totalmente. Lo vivo a diario como se hizo de una empresa que se dedica, de alguna manera, a realizar validación de identidad, ¿sí? O cuyo producto, Estrella realiza validación de identidad. Qué importante es la palabra identidad, pero no en el sentido por ahí más que se habla ahora, pero sí esta identidad digital, ¿no? Que se construye. Yo te escucho hablar mucho de la huella, pero que se construye a partir de la huella. Y no todo el mundo tiene tanta conciencia de realmente cómo está esa huella. Clary decía, y para mí también es recontra acertado ese punto. No se trata tanto de ChatGPT, sino se trata del tema de privacidad. Porque no deja de ser ChatGPT otra aplicación más a la cual le estamos cediendo nuestros datos, a la cual le estamos aceptando los términos y condiciones sin leerlos, ¿sí? Y sí, a mí me pasa el tema de la privacidad, es uno de mis temas centrales de interés, ¿sí? Por eso creo que también trabajo en el lugar que trabajo. Incluso, ¿sí? Cuando hablamos de estos agentes de inteligencia artificial, hay motores propios o privados que utilizan determinadas herramientas. Yo casi todas las herramientas hoy día van incorporando, ¿no? Vieron que van incorporando, ¿no? Pero además hacemos análisis con tal motor de inteligencia artificial, que a veces son propios, como decís vos, Fabi. Nosotros usamos uno, es propio del fabricante del producto que nosotros utilizamos, pero eso está alojado dentro de infraestructura propia, no van los datos hacia ningún lugar. No procesamos datos biométricos, nos aseguramos que el dato, ¿sí? Para validar identidad, sea un dato que no es un dato biométrico en sí mismo, sino que es la transformación de ese dato en, por ejemplo, un carácter, ¿sí? En algo que no pueda ser reconstruido después, ¿sí? Y para eso necesitas un sistema o algún tipo de sistema que utilice algún proceso de este tipo para poder analizarlo y cruzarlo y decir, sí, esta persona que se está presentando detrás del dispositivo es una persona viva. ¿Por qué cuento esto? Bueno, porque es una manera de cuidar la privacidad. Yo creo que la construcción de esta identidad digital, que hoy está, como vos bien decís, Fabi, yo también pienso lo mismo, está diseminada, nuestros datos están diseminados por todos lados. Sabemos todos que no se cumple en general el principio de mínima información para poder brindarte el servicio. Imagínense si solo con eso, ¿sí? Si se cumpliera ese, que es un principio universal, ya ni siquiera va más allá de las leyes, digo, si se cumpliera eso, ya por lo menos del lado nuestro, del lado de usuarios, tendríamos un poco más de control. Pero digo, si se cumplieran alguno de estos principios, ya por ejemplo, ¿no? Podríamos lograr, para mí hay que ir a una democratización en cuanto a la identidad digital. Nosotros tenemos que ser dueños de esa identidad digital, entender que las empresas que necesiten pedirnos datos solo deben pedirnos datos, por ejemplo, que nosotros o que ellos necesiten para poder brindarnos el servicio, ¿sí? Enterarnos de estas cuestiones, informarnos de estas cuestiones, me parece a mí que son las que tienen que ver con la concientización. Creo que nosotros, en general, aceptamos los términos y condiciones porque estamos apurados, porque necesitamos usar la aplicación rápidamente, porque necesito pedir ya la comida. Pero digo, ¿para qué esta aplicación me pide, no sé, qué dato? Pero, acceso a los contactos. Claro. Por ejemplo. Acceder a tus contactos. O a la cámara. Claro. Otro detalle. Sí, ahí, sí. Sí. Termina, Leito. No, es que para mí tenemos que buscar esto, tenemos que esta extensión que vos decís hacia el mundo digital sea una extensión controlada,
que nuestro archivo digital, por ejemplo, sea único. Hoy la mayoría de las personas tenemos 2, 3 cuentas de bancos o incluso billeteras, ¿no? Porque sacás la cuenta gratis, porque la billetera no sé qué, y todas te piden hacer básicamente el mismo proceso de onboarding, que ahora por ley es a través del uso de biometría, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué no podríamos tener un único perfil y yo le cedo ese perfil a la empresa que me lo está solicitando? ¿Por qué? Porque estoy triplicando o cuadruplicando la cantidad de datos que estoy entregando a diferentes organizaciones. Y no tiene sentido si el onboarding es el mismo. Se me ocurre, estamos filosofando un poco y pensando, ¿no?, en caminos de cómo volvemos nosotros a apropiarnos de los datos, cómo volvemos nosotros a tener ese control de la información. Sí, perdóname, tal cual. Tal cual. No, ahí más que nada, para no perder el hilo, porque dijiste algo que es interesantísimo, ¿no? Y que nos hace, sobre todo aquellos que estamos en el ambiente de seguridad de la información, ciberseguridad, nos va a resultar un poco más cercano. Pero una de las cosas que hemos perdido desde este lugar, me parece, es uno de los conceptos básicos que tiene la seguridad de la información, que es la necesidad de conocer. El preguntarnos qué necesidad de conocer tiene el otro, qué necesidad de conocer tiene esta aplicación, determinado tipo de información que me la está pidiendo. Esa una. Y la otra, nosotros mismos. ¿Qué necesidad tiene de conocer el verdulero si yo me voy de vacaciones o no? Uh-huh. El tipo de información y la manera en la que nos relacionamos. Y acá hay un tema que le pregunto a los dos y lo meto en tema, digo, ¿no? También hay una cuestión de que desde este lugar en el que estamos hablando y de cómo vamos perdiendo la conciencia, también en alguna medida, y por cosas que ya dijeron ambos, vamos perdiendo la parte ética nuestra, ¿no? Vamos perdiendo esa sensibilidad de la ética y de realmente entender si lo que estoy aplicando desde la tecnología respeta el valor humano, ¿no? Entendiendo de que hay cosas ahí, Leo, que vos comentabas, que están en el reglamento, en GDPR de la Unión Europea, desde el punto de vista de que el dato biométrico hoy, para GDPR, ya desde hace unos años, es un dato sensible, por ejemplo, pero nosotros no lo tenemos visto así en nuestra legislación. Y acá hay algo en donde, al no tenerlo por escrito, pasa esto que yo les digo. Uh-huh. Yo dejo de entender de que tengo el derecho de que respeten mi identidad digital también, además, ¿no? ¿Qué opinan con esto y el tema ético, etcétera, no? Yo creo que hay varias cuestiones y también vinculado un poco a lo que decía Leo hace un rato, de uno por ahí baja una aplicación y en el apuro no lee los términos y condiciones. Pero más allá de leerlos o no leerlos, la realidad es que después, en la mayoría de los casos creo, no se ejercitan los derechos que tenemos en realidad, que como mínimo son los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, la realidad también es que uno muchas veces si no queda fuera. Si uno se pone a leer los términos y condiciones que tiene, por ejemplo, Meta, se queda afuera del mundo en general. Porque hoy, ¿por dónde te contactas? Y te contactas por WhatsApp. ¿Qué red social usás? Y usás Instagram. Entonces, eso también representa un problema y creo que también eso va calando, o por lo menos es mi visión, en lo que es la democracia en sí. Entonces, a partir de eso y de lo que veníamos hablando hace un rato de la información y los algoritmos que constantemente nos están perfilando y nos traen información que nos agrada, que nos gusta, ahí vamos perdiendo las líneas éticas. ¿Por qué? Porque tenemos contenido constantemente asociado y que nos están imponiendo de una manera que nosotros todavía no llegamos a darnos cuenta la forma en la que tenemos que pensar, cómo tenemos que ver las cosas. Hasta incluso pasa mucho hoy en la sociedad yo me salvo solo, que yo soy la estrella de la familia y los grandes casos de éxito, donde sabemos que no es real, pero bueno, es una imagen que se impone socialmente, pero por este tratamiento de datos. Me parece que hay como muchísimas cosas, no sé vos, Leo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo llego más rápido, no? Sí.
más que, digo, más que cómo llego más rápido, más que la forma en la que llego, ¿no? No digo que todo esté perdido, a mí, digamos, No. me parece que no. Eh, sí creo que esa disolución un poco quizás de lo ético y del valor también tiene que ver, ¿no?, con esta cuestión de la necesidad que tengo de cumplir, de cubrir, de la rapidez que tengo, de terminar lo que tengo que hacer. Pero igual, yo siento que esto no es algo que pasa de un día para el otro, ¿sí? Sino que es algo que se va generando, ¿sí? Que lo van generando o que se va generando, ¿sí?, a partir de estas tecnologías que, como bien dice Clarín, no te dan a veces mucho espacio para moverte, ¿sí?, o para restringir, o para cambiar, o para modificar, y en donde si no lo uso, bueno, me pierdo una parte de la cuestión. Y yo creo que, de nuevo, esto es algo que se va generando hasta sin que nos demos cuenta, ¿no? Y vamos perdiendo, para mí, la clave es perder este sentido crítico, porque es ese sentido crítico, es ese pensamiento crítico, es ese cuestionar lo que se nos presenta en la realidad, venga el mensaje por donde venga, y acá salgo del soporte, ¿no? Pero digo, venga por donde venga, es lo que nos hace justamente, para mí, perder esa cuestión, o que se nos diluya esta cuestión de la ética o de los valores, ¿no? O del valor que aplico en el día a día en lo que hago, ¿sí? Uh-huh. Desde mi punto de vista va por esta cuestión también, ¿sí? O sea, no tan tecnológica, sino humanística. Vos decías, Fabi, hablabas de la concientización, ¿no? Y yo a veces me pasa cuando armamos planes de concientización internos para las empresas y digo, pero pará, estas son todas cuestiones lógicas que no tienen que ver con la empresa. Si vos le sacás tal cuestión, lo podés llevar tranquilamente a tu vida personal, Tal cual. digo. Y en las charlas a mí me pasa eso, ¿no? Digo, siempre digo lo mismo. Chicos, miren que esto lo recomendamos para acá, pero ojo, llévenlo para su vida porque esto les aplica. Ustedes se van de acá, de este ambiente, pero después, digo, le entregan su información a cualquier aplicación, se conectan a cualquier red, por decir alguna cuestión, ¿no? Pero digo, si lo subís un poquito de nivel, todas esas cuestiones de concientización tienen que ver con estas cuestiones, con estos valores, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí, antes que nada, un temita cuando hablaban de lo que tiene que ver con perfilamiento. Me empezó a pasar esta semana de que yo hago una consulta, yo también la utilizo, veo qué es lo que hago con la herramienta, pero en lugar de darme una respuesta inicial genérica, ya me empezó a llamar Fabi. Fabi, acá tenés la respuesta. Uh-huh. Sí, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero súper me llamó la atención eso por un lado. Y por el otro lado, esto último que decías, ¿no? Tanto a nivel, digo, de los que estamos en esto en las empresas, trabajando con esto en las empresas, etcétera, de cómo traspolar eso a la vida personal. Principalmente, digo, yo dentro de la empresa, la forma que tengo o que debería de empezar a reforzar es que dentro de la gestión de proyectos yo pienso qué es lo que voy a hacer con la tecnología. No es que veo cómo avanza la tecnología y de alguna manera yo sea dependiente de cómo crece la tecnología en particular. Y en mi vida personal también tengo que hacer lo mismo. En mi vida personal primero tengo que entender qué es lo que tengo a mano para tomar la decisión de qué es lo que voy a hacer con cada cosa, ¿no? Ahora vos fíjate lo que estamos diciendo. Anoche estaba hablando con un colega por otra cuestión y terminamos hablando de bueyes perdidos. El caso es que está tan inserta la IA y las distintas aplicaciones en general, porque no quiero, porque parece que estoy apocalíptica o demonizando a la IA y todo lo contrario, la utilizo y es una gran amiga. Pero digo, la reflexión fue,
él salió con una chica que tenía hijos y se pone a hablar con uno de los chicos que tenía 10 años. El chico de 10 años le dice que le contaba absolutamente todo al ChatGPT, entonces empezó a generar una conversación con la inteligencia artificial, y que es impresionante, decís, realmente hay que empezar a tomar conciencia y a llevarlo a la vida misma, porque no es únicamente, bueno, en la empresa yo no quiero tener una brecha de datos y que me sancionen, no tener este problema, un daño reputacional en el caso de los profesionales o de las mismas empresas, sino realmente ser conscientes que estamos regalando una infinidad de datos que si nosotros, como adultos ya, como personas adultas, no somos conscientes, el daño que le podemos generar a un menor es grave también. Sí, absolutamente, Clary. Sí. Hace muy poco, creo que todos deben haber escuchado, surgió en las noticias porque ya era algo que excedía, ¿no? Ya, pero que usaban los jóvenes, la mayoría de los jóvenes usaban ChatGPT como una especie de consultor, de guía personal, de psicólogo, ¿no? Bueno, digo, un llamado de atención también, no solo por la herramienta, ¿no? Bueno, si el joven el chico recurre a esa herramienta, por alguna cuestión debe ser. Obviamente son chicos que son nativos digitales, viven en las redes, pero digo, también, ¿no? En nuestro rol como padres, los que nos toca ser padres, decir, bueno, ¿qué puede estar faltando de nuestra parte, ¿sí? O que no vi, ¿no? Pero digo, también es una cuestión bastante complicada. Hubo un caso que creo que Gemini me parece que había sido, no es por caerle a ninguna, es simplemente por ejemplificar, le había contestado al joven como que se suicide o algo por el estilo, porque digo... Fue OpenAI. Sí. Le di un joven de 16 años. ¿No? Y digo, saber que de 4 o 5 preguntas que le hacemos, de esas 4 o 5 preguntas, probablemente en 3 alucinó. ¿No? Se saben todos lo que son las alucinaciones para la inteligencia artificial. Cuando se queda sin respuesta, te dice cualquier cosa. Creo que la estadística está más o menos por ahí en este momento. Entonces digo, bueno, como decías vos, Clary, obvio, ¿sí? En el tema de las empresas, bueno, puede ser que cometa un error grave, sí, obviamente sí, pero digo, y a nivel personal, el daño que eso puede provocar. Y de nuevo, volvemos a lo mismo, es cómo abordo el uso de estas herramientas. Esto que decías vos, ya me empieza a contestar como Fabi, ¿no? Claro. Te perfila. Yo creo que les conté el caso, se los cuento, ¿no? Yo lo uso un montón. Lo uso para recetas de cocina. Me gusta cocinar, pero bueno, lo uso, le pido recetas. Y no me acuerdo por qué cuestión, creo que por un viaje que le habíamos pedido organizar, le habíamos contado que somos 3 personas con un menor de 3 años y nos dijo, ay, si querés una receta sana para tu hijo. Una locura. O sea, ¿cómo te perfila? Sí, sí. ¿Okay? Y acá, volviendo al tema de los límites, nosotros creo que tenemos la conciencia de que las cosas pasan en nuestro metro cuadrado, cuando en realidad todo aquello que volcamos no sabemos ni siquiera dónde va. No tenemos la más pálida idea, digamos, ¿no? Entonces hay toda una cuestión en esto. Igual, bien, Fabi, yo creo que lo corporativo, ¿sí? Cuando vos tenés una necesidad de consultarle, y esto lo digo creo que hasta como recomendación, digo, si querés mejorar una estadística, porque realmente, no sé, tu jefe te dice, che, está buenísimo el balance, pero buscame tal cosa, no hace falta que le subas el balance. Con que le pidas, ¿sí? Le digas, tengo esto, necesito que me mejores esto, te va a dar la respuesta igual. Y vos después lo podés aplicar. Como ejemplo, ¿no? Pero no, estamos tan apurados que queremos la respuesta completa. Le subimos el balance de la compañía, le subimos los documentos de configuración del servidor, le subimos... Bueno, por eso creo que también es una cuestión de conciencia, ¿no? Tal cual. Acá hay una persona que dice, no solo los chicos le cuentan toda la inteligencia artificial, hay adultos que hacen lo mismo. El daño en la sociedad en general es grave, por ejemplo, la inducción al consumo. Pero empezar a hablar de estos temas en diferentes organizaciones puede concientizar a las personas. La IA no debe ser demonizada, es como la energía nuclear. Bien utilizada es una herramienta potente, mal utilizada es un riesgo para toda la sociedad. Absolutamente. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Bien. Chicos,
Ahí, inclusive, quienes nos están acompañando y están participando de esta charla, ¿alguien quiere aportar algo más? Digo, más allá de lo que pongan en el chat, estamos llegando ya al horario que nos habíamos estipulado. ¿Alguien que quiera compartir algo? Ahora pueden abrir el micrófono. Ahí Sergio Sí. dice. Bien. Sí, Clary, si querés leer lo de Sergio. Según lo que estuvo discutiendo, entiendo que hay que enfocarse en la concientización del uso de la IA. No sé si alguna herramienta de DLP también puede ayudar a evitar que se comparta la información confidencial. Sí, ahí obviamente primero, y esto en alguna otra charla sobre gobierno de inteligencia artificial que he dado, una de las cosas que comento es que lo primero que tengo que entender es el hecho de implementar una política, un poco lo que hablamos, sobre todo lo que venía apoyando Clary, y tener un gobierno de datos. Y dentro de lo que tiene que ver con las distintas actividades o tareas a hacer dentro del gobierno de datos, es primeramente hacer una clasificación e implementar distintos tipos de herramientas que me permitan proteger por un lado y por el otro lado gestionar los datos que tenemos en la compañía a través del etiquetado de metadatos que me permita filtrar de alguna información y contener este tema de quién puede usar y a través de qué medios se puede utilizar determinada tecnología. O sea que ahí, Sergio, obviamente el DLP es una herramienta más dentro de todo esto, pero tengamos en cuenta que primero tengo que diseñar el gobierno de datos. El salir a buscar un DLP, no importa de la marca que sea, sin tener en claro cómo voy a establecer un gobierno de datos y qué datos son los que tengo dentro de mi organización, con un flujo determinado, quiénes lo utilizan, a través de qué medios, cómo se transmiten, etcétera, no me sirve de nada. El DLP termina siendo una maceta muy cara. Sí. No, Leo. Sí, además, también hay que tener en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, los productos de ofimática, ¿no? Por ejemplo, Office o el mismo Google Workspace vienen con Gemini incorporado, ¿sí? O en el caso de Office con Copilot. Entonces, eso también, ahora hace poquito Google activó una función de Gemini que directamente te lee los correos. Sí. Y te dice, ¿querés que te lo resuma? Entonces, claro, al estar embebida hace un poco más difícil. También, Sergio, hay algunos productos de EDR y XDR que hacen, ¿sí? Algún tipo de filtrado para que no te vayas, por ejemplo, a ChatGPT, salvo que sea una herramienta oficial, que podés, también hay versiones Enterprise de ChatGPT para que puedas utilizarlas. Pero, Sí, pero y acá concuerdo te con agrego... Fabi, Concuerdo con Fabi que es un tema del gobierno del dato, primero, de implementar una política y entender bien cuál es la información y cómo la estamos protegiendo. Perdóname, Fabi, quería cerrar. No, tal cual no, porque no quería perder el hilo de lo que comentabas, que acá también es importante conocer las herramientas de inteligencia artificial, porque yo las puedo configurar para que haya cosas que no sucedan. Y acá, que tiene que ver también un poco con lo que se venía hablando a nivel de velocidad, tenemos la velocidad del uso en el cual a veces no nos está dejando la sensibilidad de la visión de entender cómo puedo configurar esa herramienta para poder evadir determinado tipo de riesgos o mitigar determinado tipo de riesgos también, ¿no? O sea que acá también no solo hay que capacitar o concientizar al usuario, sino también a las personas técnicas que entiendan cómo algo que está embebido dentro de una herramienta de ofimática, yo puedo también configurarla de alguna forma para que haya cosas que se puedan gestionar de otra manera, ¿no, chicos? Sí, totalmente. Estás muteado, Leito. Perdón, sí, totalmente. Sí, Fabi, totalmente. Sí, esa es otra de las herramientas, ¿no? Desde ya. Como para recuperar también el control de los datos, es lo que hablábamos antes con lo que decía Clary. Tal cual. Bien. Chicos, hemos llegado al final de la charla. Yo
digamos, me parece una conclusión de lo que estuvimos conversando. No sé si alguno de los asistentes no tiene algo adicional como para consultar o comentar. Entendemos que el principal riesgo que estamos teniendo es cómo gestionamos y cómo manejamos, ¿no?, esta convergencia entre la tecnología y la condición humana. Pensémonos en el tema del uso y pensemos en cuáles son las cosas que aportan a este riesgo, ¿no? Un poco lo que vimos, teníamos por un lado el Shadow IT y se nos complejizó un montón ahora con el tema de la inteligencia artificial en las sombras, digamos, ¿no? De que cualquiera puede usarla, cualquiera lo tiene a mano. Temas de riesgos que podemos no estar viendo, más allá de que son cuestiones críticas, y lo habrán podido ver a través de lo que comentaba Clary, principalmente a nivel de cumplimiento, y de lo que hablábamos con Leo a nivel de gobernanza, ¿no? Entonces, y ahí fíjate, Sergio, que bueno, que una de nuestras recomendaciones es el hecho de establecer controles también a partir del uso de determinado tipo de herramientas que nos permiten soportar toda la parte de gestión y de gobierno en particular, ¿sí? Así que bueno, busquemos nuestra sanidad tecnológica en el hecho de entender cuáles son los riesgos a los cuales nosotros mismos nos estamos ofreciendo, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, mis últimas palabras es agradecerles un montón el hecho que se hayan interesado en esto. Esperamos que la dinámica que quisimos promover les haya resultado cómoda. Y Clary, Leo, no sé Fabi, si acá Luján Romero pregunta, ¿ustedes están trabajando o conocen experiencias con la ISO IEC 42001? Sí, a ver, en particular nosotros en BDO, desde mi área, utilizamos la 42001 y el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, el primero para hacer auditorías a ambientes de inteligencia artificial. Ustedes piensen que el formato que tiene la 42001 es muy similar a una 27001, en donde tengo el cuerpo de la norma para poder implementar un sistema de gestión, y tiene un anexo A con controles específicos para poder revisar, digamos, de cómo se ha implementado o cómo se van a implementar los requisitos relacionados con el sistema de gestión de inteligencia artificial. Lo que hicimos fue, por cada uno de estos requisitos y teniendo en cuenta los controles, establecer por distintas categorías, por así decirlo, arquitectura de IT, los temas relacionados con sesgo, etcétera, los temas relacionados con caja negra, que algo comentaba Clary. Les pusimos distintos objetivos de control y establecimos una definición del control apoyándonos en la 42001. Y respecto del tema del reglamento de inteligencia artificial, lo utilizamos para establecer un análisis de riesgo a ambientes de inteligencia artificial. Una de las cosas que tiene muy piola el reglamento es esto, ¿no? Que tiene un enfoque a riesgos y riesgos específicos relacionados con el tema de cómo implementarlo y de cómo usarlo en general, ¿sí? No sé, Leo, si vos querés agregar algo de tu experiencia o lo que has visto. No, Fabi, digo, clarísimo cómo lo tienen armado ustedes, está muy bueno, digamos, el programa. Yo agradecerles por el espacio a todos los que se conectaron. A mí claramente estos temas me apasionan y bueno, nada, no mucho más, chicos. Estamos en contacto, creo que ahí después los chicos les pasan nuestros perfiles, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, estamos a disposición desde ya, ¿no? Y un gusto encontrarlos a todos. Bueno, Perfecto. yo también agradecerles a todos los asistentes, Leo, Fabi, por el espacio. Realmente siempre son espacios que suman mucho y que te dejan con más dudas que certezas, y es lo bueno para poder cuestionarse
constantemente hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, así que más que agradecida. También a disposición para el que necesite realizar alguna consulta sin problema. Tal cual, tal cual. Bien, bueno, chicos, mil gracias también a ustedes por sumarse a esta iniciativa, que como les decía, surgió en una charla filosófica y me pareció bueno compartirlo con todos ustedes. Y para el resto, mil gracias, buen resto de semana y los esperamos en una próxima charla.